Soy un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de los Estados Unidos, y en esta tercera entrega continuaré contando algunas historias. Bueno, una vez más, ustedes me han dejado boquiabierto con su asombrosa cantidad de respuestas a mis historias. No hay forma de que pueda responder a cada uno de ustedes individualmente, así que solo voy a abordar algunas cosas comunes nuevamente, y luego pasaré a las historias. Voy a escribir tantas como recuerde, además de las historias de mis amigos, y probablemente no volveré a actualizar hasta que tenga la oportunidad de responder algunas preguntas que yo mismo tengo para mis superiores. Muy bien, entonces, las preguntas comunes que encontré que todos tenían. Lamentablemente, no me siento cómodo hablando de dónde trabajo exactamente. En realidad, algunas de las cosas que he mencionado aquí podrían meterme en muchos problemas, o podrían despedirme. Así que es mejor si no hablo demasiado. Diré que estoy en los Estados Unidos, y en un área que se compone de una gran cantidad de vida silvestre. Estamos hablando de cientos de kilómetros de bosque espeso, con una cadena montañosa y algunos lagos. Todavía hay mucho interés en las escaleras, y afortunadamente para ustedes, mi amigo tiene una historia que creo que les interesará a todos. Hablaré más sobre eso al final de esta actualización. En cuanto a si alguna vez he pensado en preguntarle a mis superiores sobre ellas, lo he hecho. Pero de nuevo, no quiero arriesgar mi trabajo. Sin embargo, uno de mis antiguos superiores ya no trabaja como oficial de SAR, y es posible que esté dispuesto a hablar conmigo al respecto. Hablaré con él más adelante en la semana, y les haré saber a todos lo que sucede con eso. En cuanto a los consejos para convertirse en un oficial SAR, creo que el mejor consejo que puedo dar es ponerse en contacto con la oficina del Servicio Forestal local y ver si ofrecen cursos de capacitación o cuáles son las calificaciones. He estado haciendo esto durante años y comencé como voluntario ayudando en las operaciones SAR. Es un gran trabajo, a pesar de las situaciones trágicas ocasionales, y no me gustaría hacer nada más. Bien, pasemos a las historias. El primero sucedió en un caso en el que salí justo después de terminar el entrenamiento, y todavía era bastante nuevo en todo. Antes de aceptar ese trabajo, era voluntario, por lo que tenía una idea básica de lo que podía esperar, pero en esas llamadas se trata principalmente de encontrar personas perdidas después de que los rastreadores hayan encontrado señales de ellas. Como oficial de SAR, usted sale para todo tipo de casos, desde mordeduras de animales hasta ataques al corazón. Este caso fue llamado temprano en la mañana por una pareja joven que estaba en uno de los senderos que pasan por el lago. El marido estaba completamente histérico y no podíamos entender realmente qué estaba pasando. Podíamos escuchar a la mujer gritando en el fondo y nos estaba rogando que subiéramos allí de inmediato. Cuando llegamos ahí, lo vemos sosteniendo a su esposa, y ella tiene algo en sus brazos. Ella está gritando estos horribles gritos, casi como los de un animal, y él está sollozando. Nos ve, y nos grita que los ayudemos, que por favor suban una ambulancia. Ahora, obviamente, no podemos simplemente conducir una ambulancia por el sendero, así que le preguntamos si su esposa necesita ayuda, o si puede caminar sola. Todavía está histérico, pero se las arregla para decirnos que no es su esposa la que necesita ayuda. Me acerco, mientras uno de los rastreadores trata de calmarlo, y le pregunto a la esposa qué está pasando. Se mece, sostiene algo, y chilla una y otra vez. Me agacho, y veo que lo que sea que está sosteniendo, la está cubriendo de sangre. Ahí es cuando noto el cabestrillo en su frente, y mi corazón se hunde. Le pido que me diga qué está pasando, y abro suavemente sus brazos para poder ver lo que está sosteniendo. Es su bebé, obviamente ya sin vida. Su cabeza está hundida por un lado, y está cubierto de rasguños. Ahora, he visto cadáveres antes, pero algo en toda esta situación me golpea fuerte. Tengo que tomarme un segundo para recomponerme. Me levanto y voy a buscar a uno de los otros rastreadores, que está esperando. Le digo que es un niño muerto. Me da una palmadita en el hombro y me dice que se ocupará de eso.
Nos tomó más de 1 hora lograr que esta mujer nos dejara ver a su hijo. Cada vez que tratamos de arrebatárselo, ella enloquece y nos dice que no podemos tenerlo, que estará bien si la dejamos en paz y le permitimos ayudarlo. Pero finalmente, uno de los rastreadores logra calmarla y nos entrega el cuerpo. Lo llevamos de regreso al área médica, pero cuando aparecieron los técnicos de emergencias médicas, nos dijeron que nunca habría ninguna esperanza de salvar al niño. Perdió la vida instantáneamente por el traumatismo en la cabeza. Fui buen amigo de una de las enfermeras que lo recibió en el hospital, y luego me contó lo que había sucedido. Resulta que la pareja había estado caminando con el bebé en el portabebés, y se detuvieron porque el niño estaba inquieto. El papá toma al niño y lo sostiene, mirando hacia este pequeño barranco junto al camino. La mamá se acerca a él, pero termina pisando un trozo de tierra suelta y se tropieza. Ella cae sobre el padre, que deja caer al niño, que termina cayendo unos 6 metros por este pequeño barranco sobre las rocas del fondo. El padre bajó y recuperó al niño, pero se había caído de cabeza y ya no estaba con vida cuando llegó allí. El bebé solo tenía unos 15 meses. Fue un accidente anormal total, una serie de eventos que se fusionaron en el peor resultado posible. Probablemente, una de las llamadas más terribles que he recibido. No he visto muchas mordeduras de animales en mi tiempo como oficial de SAR, principalmente porque no hay muchos animales en el área. Si bien hay osos en el área, tienden a permanecer bastante lejos de las personas, y los avistamientos son muy inusuales. La mayoría de los animales que verás son pequeños, como coyotes, mapaches o zorrillos. Sin embargo, lo que sí vemos con frecuencia son alces, y déjame decirte que los alces son unos asquerosos malditos. Perseguirán cualquier cosa por cualquier motivo, y Dios te ayude si te interpones entre una hembra y su bebé. Una de las llamadas más divertidas fue la de un tipo que había sido perseguido por un alce macho, absolutamente enorme, y estaba atrapado en un árbol. Nos tomó casi 1 hora bajarlo, y cuando finalmente estuvo en tierra firme de nuevo, él me mira y dice: «Maldición, esos malditos son grandes de cerca». Supongo que no es realmente una historia de miedo, pero aún nos divertimos con esa anécdota. Sinceramente, no sé cómo olvidé esta historia, pero es, con mucho, lo más aterrador que me ha pasado. Supongo que tal vez he tratado de olvidarlo durante tanto tiempo que simplemente no me vino a la mente de inmediato. Como alguien que pasa literalmente todo su tiempo en el bosque, nunca querrá dejarse asustar por estar solo o en medio de la nada. Es por eso que cuando tienes experiencias como esta, tiendes a olvidarte de ellas y seguir adelante. Esto es, hasta la fecha, lo único que me ha hecho considerar seriamente si este trabajo es el adecuado para mí. No me gusta mucho hablar de eso, pero haré lo mejor que pueda para recordarlo todo. Según recuerdo, esto tuvo lugar justo al final de la primavera. Era una típica llamada de niño perdido. Una niña de 4 años se había alejado del campamento de su familia y había estado desaparecida durante aproximadamente 2 horas. Sus padres estaban completamente abatidos y nos dijeron lo que hacen la mayoría de los padres. Mi hija nunca se alejaría. Es muy obediente y permanece cerca. Nunca antes había hecho algo así. Les aseguramos a los padres que haremos todo lo posible para encontrarla y nos dispersamos en una formación de búsqueda estándar. Estaba en pareja con uno de mis buenos amigos y estábamos conversando casualmente mientras caminábamos. Sé que suena insensible, pero te vuelves insensible cuando has hecho esto el tiempo suficiente. Se convierte en la norma, y creo que hasta cierto punto tienes que aprender a insensibilizarte para funcionar en este trabajo. Buscamos durante unas buenas 2 horas, yendo mucho más allá de donde pensamos que estaría, y salimos de un pequeño valle cuando algo nos hace detenernos a los dos al unísono. Nos congelamos y nos miramos, y hay casi una sensación como si un avión se despresurizara. Mis oídos se tapan y tengo esta extraña sensación de haber caído unos 3 metros.
Empiezo a preguntarle a mi amigo si sintió eso, pero antes de que pueda, escuchamos el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. Es casi como un tren de carga que pasa directamente junto a nosotros, pero viene de todas las direcciones a la vez, incluso por encima y por debajo de nosotros. Me grita algo, pero no puedo escucharlo con este rugido ensordecedor. Comprensiblemente asustados, miramos a nuestro alrededor, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero ninguno de los dos ve nada. Por supuesto, mi primer pensamiento es un deslizamiento de tierra, pero no estamos cerca de ningún acantilado, e incluso si lo estuviéramos, ya nos habría golpeado. El sonido sigue, y tratamos de gritarnos el uno al otro, pero incluso estando juntos, no podemos escuchar nada más que este sonido. Luego, tan repentinamente como comienza, se detiene, como si alguien accionara un interruptor y lo apagara. Nos quedamos allí, por un segundo, perfectamente inmóviles, y lentamente regresan los sonidos normales del bosque. Me pregunta qué diablos acaba de pasar, pero me encojo de hombros y nos quedamos ahí, mirándonos por un minuto. Me pongo en la radio y pregunto si alguien más acaba de escuchar el fin del maldito mundo, pero nadie más lo escucha, a pesar de que todos estamos a una distancia de gritos, los unos de los otros. Mi amigo y yo simplemente nos encogemos de hombros y seguimos adelante. Aproximadamente una hora más tarde, todos revisamos las radios y nadie encontró a la niña. La mayoría de las veces, no la buscamos cuando oscurece, pero como no tenemos ningún tipo de pista sobre ella, algunos de nosotros decidimos seguir, incluyéndome a mí y a mi amigo. Nos mantenemos juntos y le llamamos cada 2 minutos. En este punto, espero más allá de todo que la encontremos, porque, aunque puede que no me gusten los niños, la idea de que estén solos en la oscuridad es horrible. El bosque puede intimidar a los niños a la luz del día. Por la noche, bueno, es una bestia completamente diferente. Pero no vemos ninguna señal de ella, ni recibimos ninguna respuesta, y alrededor de la medianoche decidimos dar la vuelta y regresar al punto de encuentro. Estamos a mitad de camino cuando mi amigo se detiene y dirige su luz hacia la derecha de nosotros, hasta que llegamos a un área con una densa acumulación de árboles secos. Le pregunto si ha escuchado una respuesta, pero él solo me dice que me calle un segundo y escuche. Lo hago, y en la distancia, puedo escuchar lo que suena como un niño llorando. Ambos llamamos a la niña por su nombre, y escuchamos cualquier tipo de respuesta, pero es solo este llanto realmente débil. Nos dirigimos en la dirección de este callejón sin salida, y lo rodeamos, llamando su nombre una y otra vez. A medida que nos acercamos al llanto, empiezo a tener una sensación extraña en el estómago, y le digo a mi amigo que algo no está bien. Me dice que siente lo mismo, pero no podemos averiguar qué es. Nos detenemos donde estamos y volvemos a llamar a la chica, y al mismo tiempo, ambos nos damos cuenta. El llanto está en bucle. Es el mismo sollozo, luego un gemido, luego un hipido silencioso, repetido una y otra vez. Es exactamente lo mismo cada vez, y sin decir una palabra más, ambos salimos corriendo. Es la única vez que perdí la compostura de esa manera, pero algo en eso estaba increíblemente mal, y ninguno de nosotros quería quedarse ahí afuera nunca más. Cuando regresamos al punto de encuentro, preguntamos si alguien más había escuchado algo extraño, pero nadie más sabía de qué estábamos hablando. Esa llamada me afectó mucho durante mucho tiempo. En cuanto a la niña, nunca encontramos rastro alguno de ella. Seguimos vigilando, tanto por ella como por todas las demás personas que nunca encontramos, pero sinceramente, dudo que alguna vez encontremos algo. De las llamadas de personas desaparecidas que he realizado, solo un puñado ha resultado en una desaparición completa, lo que significa que no hay rastro de la persona ni se ha encontrado ningún cuerpo. Pero a veces,
encontrar un cuerpo solo genera más preguntas que respuestas. Aquí hay algunos de los cuerpos que hemos encontrado y que se han vuelto tristemente célebres en nuestro equipo. Un chico adolescente cuyos restos fueron recuperados casi un año después de su desaparición. Encontramos la parte superior de su cráneo, 2 huesos de los dedos y su cámara, a casi 40 millas de donde se le vio por última vez. La cámara, lamentablemente, estaba destruida. La pelvis de un hombre mayor, que había desaparecido un mes antes. Eso fue todo lo que encontramos. La mandíbula inferior y el pie derecho de un niño de 2 años, en el pico más alto de una loma en la parte sur del parque. El cuerpo de una niña de 10 años con síndrome de Down, a casi 20 millas de donde había desaparecido. Había muerto por exposición a la intemperie 3 semanas después de desaparecer, y toda su ropa estaba intacta, excepto los zapatos y la chaqueta. Había bayas y carne cocida en su estómago cuando le hicieron la autopsia. El forense dijo que parecía como si alguien la hubiera estado cuidando. Nunca se identificaron sospechosos. El cuerpo congelado de un bebé de 1 año, encontrado una semana después de desaparecer en el tronco hueco de un árbol, a 10 millas del área donde fue visto por última vez. Se encontró leche fresca en su estómago, pero su lengua ya no estaba. Una sola vértebra y rótula derecha de una niña de 3 años, encontrada en la nieve a casi 20 millas del campamento en el que había estado su familia el verano anterior. Ahora pasemos a un par de historias que me contó mi amigo. Mencioné que todos ustedes estaban interesados en las escaleras, y están de suerte. Ha tenido un encuentro más cercano con ellas. Aunque no tiene ninguna explicación para ellas, tiene un poco más de experiencia con ellas que yo. Mi amigo ha sido oficial de SAR durante aproximadamente 7 años. Comenzó cuando estaba en el 3er año de la universidad y tuvo una experiencia muy similar cuando se encontró por primera vez con las escaleras. Su entrenador le dijo casi lo mismo que el mío, que nunca se acercara, tocara o ascendiera. Durante el primer año hizo exactamente eso. Pero aparentemente su curiosidad pudo más que él, y en una llamada se separó de la línea y fue a revisar un par de ellas. Dijo que estaban a unas 10 millas del camino donde un adolescente había desaparecido, y los perros estaban siguiendo un rastro. Él estaba solo, rezagado del grupo principal, cuando vio un conjunto de escaleras a su izquierda. Parecían de una casa nueva, porque la mosqueta estaba impecable y blanca. Dijo que a medida que se acercaba, no se sintió diferente, ni escuchó ningún ruido extraño. Estaba esperando que sucediera algo, como sangrar por los oídos o desmayarse, pero se acercó a ellas y no sintió nada. Dijo que lo único extraño era que no había absolutamente ningún escombro en los escalones, sin suciedad, hojas, polvo, nada. Y no parecía haber signos de actividad animal o de insectos en el área inmediata, lo que le pareció extraño. Era menos como si las cosas las evitaran, y más como si simplemente estuvieran en una parte relativamente desolada del bosque. Tocó las escaleras, y no sintió nada excepto esa especie de sensación pegajosa que se obtiene con una alfombra nueva. Asegurándose de que su radio estuviera encendida, subió lentamente las escaleras. Dijo que era aterrador, porque por la forma en que los habían estigmatizado, no estaba seguro de lo que le iba a pasar a él. Bromeó diciendo que la mitad de él esperaba ser teletransportado a otra dimensión, y la otra mitad estaba vigilando para ver si aparecía un ovni. Pero llegó a la cima sin muchos incidentes, y se quedó allí, mirando a su alrededor. Sin embargo, dijo que cuanto más tiempo permanecía en el último escalón, más sentía que estaba haciendo algo muy, muy mal. Lo describió como la sensación que tendrías si estuvieras en una parte de un edificio gubernamental, donde no tienes nada que hacer. Como si alguien fuera a venir y arrestarte, o dispararte en la nuca, en cualquier momento. Intentó ignorarlo, pero la sensación se volvió más y más intensa.
Y fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no podía escuchar nada. Los sonidos del bosque habían desaparecido y no podía oír su propia respiración. Era como una especie de extraño y horrible tinnitus, pero más opresivo. Bajó de nuevo y se reincorporó a la búsqueda, sin mencionar lo que había hecho. Pero, dijo, la parte más extraña vino después. Su entrenador lo estaba esperando en el centro de bienvenida, después de que la búsqueda terminara por el día, y lo acorraló antes de que pudiera irse. Dijo que su entrenador tenía una mirada de intensa ira, y le preguntó qué pasaba. Subiste a ellas, ¿verdad? Mi amigo dijo que no se formuló como una pregunta. Le preguntó a su entrenador cómo lo sabía. El entrenador simplemente negó con la cabeza. Porque no la encontramos. Los perros perdieron su rastro. Mi amigo preguntó qué tenía que ver eso. El entrenador le preguntó cuánto tiempo había estado en las escaleras, y mi amigo dijo que no más de 1 minuto. El entrenador le dio una mirada realmente espantosa, casi sin vida, y le advirtió que, si volvía a subir otra escalera, lo despedirían de inmediato. El entrenador se alejó, y supongo que nunca ha respondido ninguna de las preguntas que mi amigo le ha hecho al respecto desde entonces. Mi amigo ha estado involucrado en muchos casos de personas desaparecidas, donde nunca se ha encontrado rastro de ellas. Mencioné a David Paulides, y mi amigo dijo que puede confirmar que estas historias son, en su mayor parte, precisas. Dijo que la mayoría de las veces, si no se encuentra a la persona de inmediato, nunca se la encuentra, o se le encuentra semanas, meses o años después, en lugares a los que posiblemente no pudo haber llegado. Una historia que me contó realmente se destacó y tenía que ver con un niño de 5 años con una discapacidad mental grave. Esa historia es realmente impactante. El niño desapareció de un área de picnic a finales del otoño. Además de su discapacidad mental, también tenía una discapacidad física, y sus padres explicaron una y otra vez que simplemente no podía haber desaparecido. Era imposible. Alguien tenía que habérselo llevado. Mi amigo dijo que buscaron al niño durante semanas, recorriendo distancias muy lejanas, pero era como si nunca hubiera estado allí. Los perros no podían detectar su olor en ningún lugar, ni siquiera en el área de picnic donde aparentemente había desaparecido. Las sospechas recayeron en los padres, pero estaba bastante claro que estaban devastados y no habían hecho nada malo con su hijo. La búsqueda se concluyó aproximadamente 1 mes después, y mi amigo dijo que todos lo habían olvidado para finales del invierno. Estaba en una operación de entrenamiento en la nieve, en una de las cumbres más altas, cuando se encontró con algo en la nieve. Dijo que lo vio desde lejos al principio, y cuando se acercó, se dio cuenta de que era una camisa, congelada y sobresaliendo parcialmente del polvo. Lo reconoció como perteneciente al niño por su distintivo patrón. A unos 20 metros de distancia, encontró el cuerpo del niño, parcialmente enterrado en la nieve. Mi amigo dijo que no había forma de que el niño hubiera estado sin vida por más de unos pocos días, aunque llevaba desaparecido casi 3 meses. El niño estaba abrazando algo, y cuando mi amigo retiró la nieve para ver qué era, casi no podía creer lo que estaba viendo. Era un gran trozo de hielo, tallado de manera rudimentaria para parecerse a una persona. El niño lo sostenía tan fuerte que había sufrido congelación en el pecho y las manos, lo que mi amigo pudo notar a pesar del deterioro que había ocurrido. Llamó por radio al resto del equipo y llevaron el cuerpo fuera de la montaña. Ahora, me resumió todo esto, y para decirlo simplemente, no había forma de que este niño hubiera sobrevivido durante casi 3 meses solo o hubiera llegado a esta cima. No había manera física de que este niño hubiera caminado casi 50 millas y acabara en la cima de una maldita montaña. Para colmo, no había nada en el estómago o en el intestino del niño. Nada, ni siquiera agua. Era como si, dijo mi amigo, hubieran eliminado al niño de la faz de la tierra, lo hubieran puesto en animación suspendida
y lo hubieran dejado en esta montaña meses después, solo para morir de exposición. Nunca ha superado esa experiencia. La última historia que compartiré de él fue una que sucedió hace relativamente poco tiempo, hace solo unos meses. Estaban realizando una misión de reconocimiento en búsqueda de leones de montaña, porque se habían reportado varios avistamientos en los últimos días. Una de nuestras tareas es explorar las áreas donde se han visto estos animales para asegurarnos de que, si están en la zona, podamos advertir a las personas y cerrar esos senderos. Mi amigo estaba solo en una parte muy arbolada del parque hacia el atardecer, cuando escuchó lo que parecía ser el grito de una mujer a lo lejos. Como muchos de ustedes saben, cuando un león de montaña grita, suena casi exactamente como si una mujer estuviera siendo brutalmente asesinada. Es inquietante. Mi amigo informó por radio que había escuchado uno y que continuaría para tratar de determinar dónde comenzaba su territorio. Escuchó el grito del león de montaña un par de veces más, siempre desde el mismo lugar, y determinó el área aproximada del territorio del animal. Estaba a punto de regresar cuando escuchó otro grito, esta vez a solo unos metros de él. Por supuesto, se asustó y comenzó a retroceder a un ritmo mucho más rápido, porque lo último que quería era encontrarse con un maldito león de montaña y ser atacado hasta la muerte. Cuando volvió al sendero y comenzó a regresar, el grito lo siguió y él comenzó a correr. Cuando estaba aproximadamente a 1 milla del centro de operaciones, el grito se detuvo y él se dio la vuelta para ver si lo seguía. Ya era casi de noche en ese momento, pero dijo que, a lo lejos, justo antes de que el camino diera una vuelta, pudo ver lo que parecía ser una figura masculina. Les gritó advirtiéndoles que los senderos estaban cerrados y que necesitaba regresar al centro de bienvenida. La figura simplemente se quedó allí y mi amigo comenzó a acercarse. Cuando estaba a unos 10 metros de distancia, la figura dio, como él describió, un paso increíblemente largo hacia él y emitió el mismo grito que mi amigo había estado escuchando. Mi amigo ni siquiera dijo nada, simplemente se dio la vuelta y corrió de regreso al centro de operaciones, sin mirar atrás. Cuando regresó, el grito había vuelto al bosque. No le mencionó nada a nadie más, solo dijo que había un león de montaña en la zona y que tendrían que cerrar esos senderos hasta que se pudiera localizar y mover al animal. Voy a terminar esta entrada aquí, ya que me he extendido un poco más de lo que esperaba. Voy a salir a una operación de entrenamiento anual mañana por la mañana, así que estaré fuera hasta principios de la próxima semana. Me reuniré con muchos ex-entrenadores y compañeros que trabajan en otras áreas del parque, y les preguntaré sobre cualquier historia que les gustaría compartir. Estoy muy contento de que hayan estado interesados en mis historias, y una vez que regrese de esta operación, continuaré compartiéndolas. Suscríbete.